Biden se niega a aceptarlo, pero es casi inevitable que la población estadounidense entre en una recesión en el 2023. Y es que no es un tema simplemente de percepción, según las conductas que están adoptando los estadounidenses sobre la inflación, sino que también lo ha afirmado Roger Ferguson, exgobernador de la Reserva Federal, quien aseguró lo siguiente: la recesión es casi inevitable por los desafíos de controlar esta inflación al alza y tener tan pocas herramientas para controlar el lado del suministro de la economía. Es un hecho que la disminución del PIB reflejó disminuciones en la inversión en inventarios privados, las exportaciones, el gasto de gobierno federal y el gasto de los gobiernos estatales y locales. Pese a que el gobierno estadounidense asegura que han tenido la mejor tasa de empleo en años, de nada sirve a la economía si el dinero no le está alcanzando a la población, quienes han tenido que paliar la crisis económica tomando medidas de austeridad en cuanto al uso de vehículos y preferencias de marcas. Pero, ¿cuáles son las acciones que hacen pensar que existe un pánico financiero en la sociedad estadounidense? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El mundo se está desacelerando. Todos los indicadores económicos llevan a la misma conclusión. Y es que el impacto que han tenido las sanciones por parte del gobierno estadounidense a Euroasia está teniendo consecuencias negativas a nivel mundial y principalmente en la población de la potencia del norte. El mismo Biden hace un mes aseguró que ya nada volvería a ser igual, pues estamos frente a un nuevo orden mundial y obviamente quieren aprovechar para consolidarse como la única hegemonía en un ámbito unipolar, sacando a su principal rival del juego económico. Bien claro lo dejó el mandatario de la Casa Blanca al expresar lo siguiente: ahora es un momento en el que las cosas están cambiando. Va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo y tenemos que unir al resto del mundo libre para hacerlo, por lo que debe ser Washington el encargado de encabezar el nuevo sistema. Estos argumentos no son nuevos para el imperialismo. No es la primera vez que un líder mundial habla en estos términos. Por ejemplo, el expresidente Woodrow Wilson y el ex primer ministro del Reino Unido Winston Churchill utilizaron la frase en el fin de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente, para dejar en claro que se iban a dividir el mundo. Con lo que no contaban en Washington es con que sus acciones para sacar del terreno a su rival hegemónico se convertiría en un efecto boomerang y que su misma población viviría las consecuencias de sus propias políticas. El gobernador de la Reserva Federal, Roger Ferguson, decretó la inminente recesión económica que deberá enfrentar el gobierno estadounidense en el 2023. A pesar de los signos de desaceleración desde el extranjero, la Reserva Federal no tiene otra opción que continuar con el aumento de las tasas de interés. El gobernador de la Reserva Federal, Roger Ferguson, decretó la inminente recesión económica que deberá enfrentar el gobierno estadounidense en el 2023. A pesar de los signos de desaceleración desde el extranjero, la Reserva Federal no tiene otra opción que continuar con el aumento de las tasas de interés. Las acciones Dow Jones siguieron en baja este lunes, debido a la preocupación sobre el impacto económico de las inminentes alzas de tasas de la Reserva Federal. Por lo que Ferguson aseguró que todo esto significa una recesión y podría estar en el futuro próximo. Las acciones Dow Jones siguieron en baja este lunes, debido a la preocupación sobre el impacto económico de las inminentes alzas de tasas de la Reserva Federal.
por lo que Ferguson aseguró que todo esto significa una recesión y podría estar en el futuro próximo. Incluso el Deutsche Bank arrojó indicadores negativos que dejan como conclusión que la población estadounidense está al borde de una gran recesión y que tomará bastante tiempo antes de que la inflación vuelva al objetivo del 2%, lo que se traduce en que el Banco Central subirá las tasas de interés agresivamente en detrimento de la economía. Pero vale la pena preguntarnos, ¿cómo se expresa en la población estadounidense todo este pánico de cara a la crisis financiera, cuando apenas está saliendo de la crisis provocada por la pandemia del 2020? Con la intervención del gobierno de Biden en el conflicto del este de Europa, la potencia del norte se encuentra en riesgo de perder lo que se había logrado para recuperar a la economía luego de los estragos causados por la pandemia. El pánico a una crisis económica se presiente más de lo que se siente en la población estadounidense. Pese a que el gobierno de Biden solo se le atribuye un 20% de probabilidad de que su país caiga en recesión este año. La gente no se muestra tan optimista al momento de ver los precios en los supermercados. La población ve las señales de la crisis económica al momento de pagar la renta, comprar comida o llenar el tanque de gasolina. El mínimo crecimiento del PIB no es suficiente para despejar los temores y la inflación y las altas tasas de interés siguen golpeando el bolsillo de los estadounidenses. Sigue habiendo señales que no apuntan a un final feliz. Una de esas es la inflación acumulada en marzo, que obtuvo una alza histórica, llegando a 8.5%. Esto no lo había experimentado hacía décadas, y ahora la consideran que no será pasajera, como se planteó en un principio. La inflación impacta en la modificación de los sueldos de los consumidores, los cuales comienzan a limitar su poder adquisitivo. Si bien la inflación afecta a todos los sectores, hay unos en particular donde el impacto es mayor. La comida y el combustible son los rubros que más se ven afectados en momentos de crisis económicas, ya sean pasajeras o inflacionarias. Y la población de bajos recursos es la que más gasta en estos productos y servicios. Los procesos inflacionarios terminan golpeando más a los que tienen menos, lo que aumenta la desigualdad en el país más desigual del mundo. Ver disminuido el poder adquisitivo desata de forma más rápida el pánico social. La población estadounidense está consumiendo menos y adquiriendo productos de menor calidad para abaratar los costos. Ya no optan por las marcas de su gusto, sino por la que sea más accesible al mercado. La caída estrepitosa del nivel de vida de los estadounidenses es un factor que evidencia que se está acelerando la crisis, retrocediendo los avances en el índice de progreso social, que mide el desempeño social y ambiental de un país. Que el 1% de la población estadounidense tenga más riqueza que la suma de toda la clase media es un rasgo fundamental de la desigualdad existente en la potencia del norte, lo que da como lectura que ya dejó de ser la tierra de las oportunidades. Si bien la tasa de empleo está en los mejores indicadores de los últimos años, muchos trabajadores alegan malas pagas, lo que se proyecta como el anticipo de la recesión. Incluso los salarios han aumentado 5.5% en marzo, pero fueron devorados por la inflación del 8.5%. Se puede decir que los salarios crecen negativamente. El aumento de los créditos en hipotecas y tasas de interés se convierte en una bomba de tiempo para la población, a la cual se le ve reducido el salario por la inflación, pero que deben pagar más a los bancos por sus créditos de vivienda o financieros. Ya no hay planes de estímulo en la economía estadounidense. Por el contrario, la Reserva Federal sigue aumentando las tasas de interés para intentar frenar la inflación, colocándole a la población más obstáculos para obtener dinero. Otra característica de la crisis que refleja la población es cómo comienzan a priorizar sus gastos, enfocándose a productos de primera necesidad, entendiendo que es la inflación la responsable de este comportamiento. El creciente uso de tarjetas de crédito termina generando la burbuja inflacionaria más grave en la crisis económica, debido a que la población
comienza a endeudarse justo cuando aumentan las tasas de interés bancario. Es un hecho que la población estadounidense está entrando en pánico por la crisis financiera que se acerca y que su gobierno no está generando paliativos para frenar la recesión. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.